¿Cómo crecer en fe? Es necesario la fe para agradar a Dios, pero ¿cómo crecemos en nuestra fe para cada vez ser más efectivos y tener mejores resultados en el reino de los cielos? Quédese conmigo unos minutos y vamos a hablar acerca de cómo tener fe. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y esto es Agentes de Cambio y estamos en esta serie de fe hablando acerca de los fundamentos de la fe. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo tener fe, cómo crecer en fe. Si la fe es tan importante porque sin ella es imposible agradar a Dios, entonces ¿cómo tenemos fe? Ya hablamos acerca de la diferencia entre la fe y la esperanza en el video anterior y hablamos acerca de la importancia de la fe en el primero de los videos de esta serie. Entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo tener fe y hablamos acerca de que la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de que recibimos lo que esperamos. Pero entonces hay que esperar algo. ¿Esperamos qué? Las promesas de Dios. Romanos 10:17 es uno de los lugares a donde entendemos cómo es que la fe crece en nuestro corazón, cómo es que la fe se produce en nuestro corazón. Y antes de leerlo, déjenme decirles esto. Cuando nosotros creemos por primera vez en Jesucristo, vamos a escuchar la palabra de Dios que es hablada en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dice respecto del Espíritu Santo que el Espíritu Santo convencerá al mundo, es decir, a los no creyentes, de pecado, justicia y juicio. Es decir, que cuando alguien escucha el Evangelio predicado que le dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, cambien su forma de pensar porque hay un sistema al cual podemos pertenecer por fe en Cristo Jesús. Podemos ser libres de los pecados, podemos ser libres de las consecuencias del pecado, podemos ser libres de la muerte y tener vida eterna. Y podemos recibir un paquete de salvación aquí en la tierra que incluye sanidad, gozo, paz, que incluye protección, que incluye familia, que incluye beneficios económicos, etc. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros cuando no creemos que necesitamos un Salvador y que Jesucristo es la respuesta. Ahora, cuando nosotros ya creímos en Jesucristo, nuestra vida se convierte como creyentes en un camino de fe y tenemos que empezar a caminar ese camino y ese camino nos va a llevar a creer cada vez más, dependiendo de cuánto estamos escuchando la palabra de Dios, no solamente de boca de un pastor o de alguien como yo que les está hablando Biblia, sino que tenemos que ir nosotros directamente a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, porque es esa revelación del Espíritu al corazón la que produce fe. Entonces, dice la palabra de Dios en Romanos 10, versículo 17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a crecer en fe conforme escuchamos la palabra de Dios. Pero escuchar la palabra de Dios no solamente con estos oídos naturales, sino es en nuestro espíritu, la revelación del Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón. Es la revelación del Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios, como les decía, no solamente predicada, enseñada por alguien, sino que sea el Espíritu el que nos habla en nuestro corazón. Por eso es necesario ir a la palabra de Dios constantemente, todos los días, estudiar, leer, etc. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4, versículo 2, que muchas veces las personas, y esto pasa todavía, escuchan la palabra de Dios, pero no la mezclan con fe. Escuchan la palabra de Dios, pero hay incredulidad en su corazón. Entonces, vean lo que dice, Hebreos 4, versículo 2. Hebreos 4, versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, escucharon la misma palabra de Dios predicada, pero no la mezclaron con fe. Escucharon la misma palabra de Dios predicada, pero no la mezclaron con fe. Es necesario que nosotros mezclemos la palabra de Dios con nuestra fe. Y hablamos que la fe no es esperanza, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, voy a tener esperanza. Pero la fe es la que toma posesión de lo que estoy escuchando. Entonces, ya escuché
la promesa, ahora lo tomo. Ya escuché la promesa, ahora la tomo. Porque decíamos en la entrega pasada que muchas veces tenemos la esperanza, pero no tenemos fe. Estamos en esperanza, pero no estamos en fe. Entonces no recibimos. Y eso genera frustración y genera problemas, porque sí esperamos, porque conocemos la palabra de Dios y sabemos que Dios puede hacerlo. Y a veces hasta sabemos que Dios quiere hacerlo, pero no lo estamos recibiendo. Mateo 13, versículos 54 al 58 dice lo siguiente. Mateo 13, del 54 al 58 dice: y venido a su tierra, Jesús les enseñaba en la sinagoga de ellos, esto es en Nazaret, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo muchos milagros, ¿por qué? Porque no creyeron. Estaban en la presencia de Dios. Estaban en la presencia de la palabra de Dios. Estaban escuchando la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba ahí para hablar a sus corazones, pero no creyeron. No tomaron posesión. ¿Por qué? No importa tanto por qué. Pero son diferentes situaciones, porque lo conozco, porque el que está hablando lo he visto 1000 veces antes, porque ya se me hizo costumbre, o muchas veces porque usted conoce o conoció tal vez al pastor, al que está predicando, y dice: no, yo lo he visto 1000 veces, yo lo conocí joven, yo lo conocí cuando estaba en el mundo, yo lo conocí cuando iba de fiesta, cuando esto y cuando el otro. ¿Qué me va a decir a mí si yo lo conozco desde que era pequeño, si yo sé? Es que nosotros no tenemos que entender que la palabra de Dios viaja a veces en canales que no son tal vez los que nosotros quisiéramos, pero esa palabra revelada a nuestro corazón produce fe. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar siempre en comunión, en constante comunión con la palabra de Dios, porque esa palabra revelada en nuestro corazón produce fe. Esa fe es la que toma la promesa y dice: esto es mío. Nadie me lo va a quitar, nadie me va a convencer, de que no es cierto. Yo lo tengo ahora y lo tengo ya. Yo lo recibo ahora y lo tengo ya. Entonces, alguien me puede decir: pero no se ve, estás hablando de que estás sano y estás enfermo. Sí, pero yo lo tengo ya. Sé que soy sano por la llaga de Cristo. No importa lo que el mundo diga, yo lo tengo ahora. Yo lo tengo ya en mi vida, ya sea en mi espíritu, ya tengo la promesa y en mi cuerpo se va a manifestar en poco tiempo. Toma fe orar por los enfermos, toma fe imponer las manos, toma fe ungir con aceite. Es necesario que tengamos fe, decíamos, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y la voluntad de Dios y el plan de Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer y tener la posición que Dios nos ha dado. Se necesita fe. Pero entonces, para que esa fe venga, necesitamos empezar a escuchar constantemente la palabra de Dios. Necesitamos escuchar no con estos oídos, sino con el Espíritu. No con nuestros oídos naturales, sino con el Espíritu. Si eso no se está dando, entonces tenemos que revisarnos. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Enseñó, predicó y después sanó. Primero enseñó, después predicó, después sanó. ¿Por qué? Porque es necesario que escuchemos la palabra de Dios para que haya fe. De nuevo, no con estos oídos, sino con nuestro espíritu. Es necesario que escuchemos no con estos oídos, sino con nuestro espíritu. Que escuchemos la palabra de Dios para que después haya fe para poder recibir. Entonces, ven que en Nazaret la gente no recibió, no escuchó, no creyó. Escuchó la palabra con sus oídos naturales, pero no la recibió en su espíritu, no la escuchó en su espíritu. Entonces no hay fe. Y como no hay fe, Jesús dice: no pudo hacer allí muchos milagros. No es que no quiso, es que no pudo. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad de ellos. Eso es impresionante, porque en Mateo dice que no hizo allí muchos milagros, pero en el relato de Marcos dice que no pudo hacer ahí muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque recibieron la palabra, pero no la mezclaron con su fe. Entonces estaban en la presencia de Dios, estaban en la presencia de la palabra de Dios, que tiene poder para liberar, para sanar, para rescatar, para restaurar, para resucitar, pero no usaron su fe con lo que estaban escuchando. Josué, capítulo 1, versículo 7, es la receta para que nosotros nos mantengamos en fe siempre. Me gusta
leerlo, capítulos 1, versículos 7 y 8. Me gusta leerlo de vez en cuando porque me recuerda la necesidad de mantenernos en la palabra de Dios. Y es bueno que usted vea estos videos de YouTube que hacemos con todo el corazón para ustedes, para servirles a ustedes y para que tengan también respaldo de la palabra de Dios en sus vidas y para enseñar y predicar. Pero es fundamental, más importante que cualquier video, que cualquier libro, que cualquier cosa, es que usted vaya a su Biblia, a la palabra de Dios y ponga sus ojos sobre ella. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, derecha o izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le dice que sea valiente, no para pelear, no para luchar, no para soportar, no, que sea valiente para mantenerse en esto. Eso requiere valentía. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra la carne, vamos a luchar contra la forma de pensar, vamos a luchar contra las cosas que están alrededor para mantenernos en esta palabra y hacer lo que esta palabra dice. Tomar esta palabra por su valor facial y decir: lo que aquí dice, esto es lo que yo voy a hacer. Si dice que no me preocupe por nada, sino que traiga mis peticiones delante de Dios con acción de gracias, oración y ruego, eso es lo que voy a hacer. No me voy a preocupar, voy a echar toda mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Eso es lo que voy a hacer, no me voy a preocupar. ¿Cierto? Entonces, si yo realmente tomo esta palabra como lo que es, como la verdad que es, la voy a hacer independientemente de lo que pase. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe? Para que usted crezca en fe, cuando usted crece en fe, hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Pero para que usted crezca en fe, necesita tiempo en la palabra de Dios. No hay otra forma más que pasar tiempo en la palabra de Dios. Así que decídase hoy. Diga: yo voy a pasar tiempo en la palabra de Dios. Voy a dedicar horas, por lo menos un rato todos los días a estudiar la palabra de Dios. Lea un capítulo de la Biblia todos los días. Haga algo diferente. Cambie algo para que empiece a tener resultados de fe. Empiece a crecer en fe. Empiece a recibir del Espíritu Santo revelación, va a escuchar no con sus oídos sino con su espíritu y va a empezar a tener una vida de fe. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo hablo ahora con fe sobre su vida. Yo creo que cada persona que está viendo este video hoy y que está aquí con nosotros, aunque virtualmente, pero que en espíritu estamos presencialmente ahí, sin importar el tiempo o el momento en que usted está escuchando esto, Dios le está hablando hoy. Es necesario que empiece a vivir por fe y que su vida se convierta en un testimonio del poder y del amor de Dios por usted en Cristo Jesús. Y sabe, si estos videos son de bendición para su vida, no se los guarde para usted solamente, sino que compártalos con alguien que sea de bendición para otras personas. Dele like a los videos, suscríbase si no lo ha hecho, y los amamos y nos vemos muy pronto.